100 años después de la entrega del Nobel a Cajal, neurocientíficos de todo el mundo nos reunimos en la Embajada de España en Estocolmo para rendirle un caluroso homenaje. ¡Viva Cajal! ¡Viva Cajal! 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Columbia on a mission expanding our knowledge and understanding of the human nervous system. En 1998, la nave Neurolab partió hacia el espacio con el fin de investigar los efectos de la ingravidez sobre el sistema nervioso. Como homenaje de la comunidad científica internacional al fundador de la neurociencia moderna, las preparaciones y los dibujos de Santiago Ramón y Cajal viajaron con los miembros de la expedición. Cajal, que tanto se esforzó en que la ciencia española fuera conocida más allá de sus fronteras, nunca se hubiera podido imaginar que sus hallazgos científicos llegasen tan lejos. Mi bisabuelo, un hombre de origen tan humilde. Nací el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, humilde lugar de Navarra, enclavado por singular capricho geográfico en la provincia de Zaragoza, no lejos de Sos. Era el primero de 4 hermanos. Cuesta trabajo creer que una persona que logró hacer todo lo que Cajal consiguió en su vida, pues nació en una aldea tan pequeña y tan remota como es Petilla de Aragón. El origen de esta familia es realmente sencilla y humilde y muy aleccionadora porque es una familia que se hizo a sí misma. Sobre todo la voluntad férrea de mi bisabuelo creo que fue muy importante luego en el carácter de mi abuelo, ¿no?, de Santiago. Fue mi padre un carácter enérgico, extraordinariamente laborioso, lleno de noble ambición. Todo su anhelo se cifraba en llegar a ser cirujano de acción y operador de renombre. Alma, be, yo, va, ca, vi, va, de. Y cuando estaban en Valpalmas, cuando vivían en Valpalmas, y su hijo Santiago pues era un niño de corta edad y ya iba a la escuela a aprender sus primeras letras, pues el padre, no obstante, también le daba clases. Y en una cueva que se llama la Cueva del Fraile, que está a las afueras de Valpalmas, su padre le daba clases de francés. Se metía en la cueva un poco para quedar aislado pues, de visitas, de gente que iba a la consulta del padre en el pueblo, y por tanto ahí se pasaron largas jornadas, padre e hijo, en plan de maestro y discípulo. A ver, Santiago, ¿cómo se dice buenos días, amigo mío? Bonjour, mon ami. ¿Cómo se encuentra usted? Comment vous trouvez-vous? Estoy algo delicado. Je suis un peu souffrant. Pues llame a un médico. Appelez à médecin. Era un chico bastante travieso. Habitualmente los chicos traviesos suelen ser luego chicos bastante inteligentes, ¿no?, cuando van ganando en edad. En 1860, 2 acontecimientos naturales iluminaron mi tierna curiosidad. El rayo que mató al párroco y rebotó en mi escuela y un eclipse de sol. Mi padre me explicó la teoría de los eclipses. ¿Se equivocará la ciencia?, pensaba yo. ¿La inteligencia humana, que no pudo prever la caída de un rayo en mi escuela, será capaz, sin embargo, de predecir fenómenos ocurridos más allá de la Tierra a millones de kilómetros? Empezó a presentar un gran interés por todo lo que es la labor artística, el dibujo, la pintura. Abandonaba, por lo tanto, los estudios en este sentido. Y a su padre, don Justo Ramón, pues esto no le gustaba nada y prácticamente le quitaba los lápices, le prohibía dibujar, pero era inútil, ¿no? El carácter rebelde de mi abuelo pues lo hacía que por su cuenta consiguiese como fuese lápices, cuadernos, arañaba la pintura de las paredes para poder obtener tintes para sus pinturas. Y en realidad él fue
un precursor de las pintadas, porque creo que en el pueblo, cuando era pequeño, paré que veía Blanca, allí pintaba un cuadro. De niño pues tenía gran admiración por los pájaros, él mismo construía pequeñas jaulitas. Bueno, cuando la familia se trasladó de Valpalmas a Ayerbe, Santiago no fue bien recibido ahí por los demás chiquillos que vivían en Ayerbe. Lo consideraba una especie de señorito por aquello de que era hijo de médico y fue realmente bastante postergado, incluso se burlaban de él. Pero en pocas semanas empezó a convencer a sus amigos, a sus camaradas, y al final pues era él el que les guiaba en las travesuras. Se inventó un cañón y fue a probarlo a las afueras de eso, pero había una finca que creo que era del alcalde o de una persona principal, y al probar el cañón derribó la capa de la tapia del alcalde. El padre, ya harto de tanta travesura, pues incluso salió de él el meter unos días en la cárcel del pueblo en Ayerbe a su hijo, pues para que aprendiese, ¿no? Simpatizo con la naturaleza rebelde de Cajal. Creo que, como científico, ser de alguna manera escéptico y rebelde y crítico no tiene por qué ser algo malo, además de estar interesado o apasionado por conocer la verdad de las cosas. Brincaba como un saltamontes, trepaba como un mono, corría como un gamo, escalaba una tapia con la viveza de una lagartija sin sentir jamás el vértigo de las alturas. También sentía particular inclinación a los parajes solitarios. El castillo de Loarre, cercano a Ayerbe, constituía una de mis obsesiones artísticas. Hallándome próximo a cumplir los 10 de mi edad, decidió mi padre llevarme a estudiar el bachillerato a Jaca, donde había un colegio de padres escolapios que gozaba fama de enseñar muy bien el latín. El viejo adagio «la letra con sangre entra» reinaba entre aquellos buenos padres sin oposición. Pero la letra resbalaba en mi cabeza sin grabarse en el cerebro. Y como no iba muy bien en los estudios, el padre le castigó y le obligó a hacerse barbero, a trabajar como zapatero, hasta que su hijo ya recapacitase, ¿no? Y como todo lo hacía bien, creo que hacía unos zapatos que eran una preciosidad. Pero el tal zapatero no le daba de comer nada más que garbanzos. Y él tenía una aversión a los garbanzos, que es lo único que he heredado de él. Mi abuelo le dijo a su padre: mira, si me matriculo en Huesca y hago el bachillerato en Huesca y si puedo allí matricularme en dibujo, pues yo seré mejor estudiante. Allí se alborotaba, se hacían monos, se leían novelas y aleluyas, se fumaba, en fin, se hacía todo menos prestar atención a la docta y pausada disertación del maestro que se desgañitaba para dejarse oír en medio de aquella baraúnda. En fin, en los exámenes de junio no merecí honrosos diplomas, pero tampoco tropecé con las temidas calabazas. Entre los temas profanados por mi pincel en aquel verano, cultivé de preferencia el registro lúgubre y melancólico. Recuerdo también cierto cuaderno prestado repleto de composiciones tétricas, versos atribuidos gratuitamente a Espronceda, titulados La desesperación. Ya estando en Huesca, pues aprovechando las noches, don Justo llevó a su hijo Santiago al cementerio para extraer del osario algunos huesos para estudiar anatomía. Y empezó a leer pues, los grandes novelistas románticos de la época, Víctor Hugo, las novelas de Julio Verne, y ahí empezó su gran afición literaria. La afición literaria que le duró toda su vida, porque al final de sus días pues, tenía una biblioteca de casi 10.000 volúmenes, ¿no? Volúmenes que eran de todo. Cualquier tema del conocimiento humano ahí estaba en su biblioteca. Lo que sí que seguía haciendo era sus grandes excursiones con amigos. También cuenta en su biografía pues, alguna rivalidad con chicos de su edad, pero ya su carácter iba haciéndose más formal, ¿no? En ese sentido. Cajal es sin duda un pionero de la fotografía española. Hay que tener en cuenta que nace el mismo año en que muere Daguerre y él descubre el daguerrotipo en la infancia.
Si él nace en 1852 y a partir de 1860-70 ya está investigando con las placas al colodión, que también le sorprende porque son emulsiones que hay que preparar en el momento para hacer las tomas en el mismo instante en que se preparan, va a evolucionar en paralelo a la fotografía. Su padre quería que su hijo mayor, bueno, y su hijo menor, Pedro, pues fuesen médicos, ¿no? Ya cuando mi abuelo era estudiante de medicina en Zaragoza, don Justo también era profesor de disección en el mismo sitio. Y ambos se pasaban horas y horas en la sala de disección. En su época de estudiante en Zaragoza, estudiante de medicina en Zaragoza, pues a él entraron lo que él llamó unas manías, ¿no? Una de ellas la manía gimnástica. Para rivalizar en aquella época con sus compañeros, intentó desarrollar mucho su musculatura, ¿no? Y eso lo logró yendo a un gimnasio que había entonces en Zaragoza, y ahí realmente alcanzó una enorme musculatura. Otra de sus manías fue la manía filosófica. Empezó un poco para presumir con sus camaradas de sus conocimientos filosóficos, pero aquello le empezó a gustar y realmente fue el inicio de un pensamiento filosófico bastante importante que acompañó toda su vida, ¿no? A imitación de las novelas de Julio Verne, escribí voluminosa novela biológica en la que se narraban las peripecias de un viajante que, arribado al planeta Júpiter, topaba con animales monstruosos 10.000 veces mayores que el hombre, pero con estructura idéntica. Nuestro explorador tenía la talla de un microbio. Armado de toda suerte de aparatos científicos, se colaba por una glándula cutánea, invadía después la sangre, viajaba en un glóbulo rojo y, en fin, arribado al cerebro, sorprendía, ahí es nada, el secreto del pensamiento y del impulso voluntario. Y en aquellos años, pues mi abuelo hizo un enorme libro, un atlas, que recogía pinturas de disección anatómica, libro que le sirvió a él pues para estudiar anatomía. Un libro de enormes proporciones, restaurado hace pocos años y que es una maravilla, ¿no? Muchas veces se ha sostenido que era un mal estudiante universitario. Esto es totalmente erróneo, porque un estudiante que podía discutir con alguno de sus profesores las teorías más actuales de la época, creo que eso ya demuestra que no era ningún mal estudiante. Y justamente cuando terminó mi abuelo los estudios fue llamado a filas y entonces él vio que sería mejor intentar hacer oposiciones a médico militar que ir de simple recluta. Fue incorporado al ejército que actuaba en Cataluña contra partidas carlistas y a los pocos meses se incorporó al ejército expedicionario para la guerra de Cuba, la primera guerra de Cuba, la guerra de los 10 años, ¿no? Tuvo que vivir aquellas miserias, por decirlo así. En algún momento incluso el hospital fue atacado y tuvo que coger el Remington, el fusil de la época, para poderse defender. Y la verdad es que lo pasó bastante mal hasta que cayó gravemente enfermo de paludismo y disentería, y eso pues prácticamente hizo que causara la baja definitiva en el ejército. Algo tenía él muy claro y era que no quería ejercer la medicina clínica. Empezó a preparar el doctorado y a estudiar anatomía con la idea de que algún día pues, se pudiese presentar a oposiciones a catedrático de anatomía descriptiva. Antes de los descubrimientos de Cajal se conocía muy poco sobre la estructura del sistema nervioso. Por supuesto se conocía macroscópicamente las distintas partes del sistema nervioso, como es el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, etc. Pero la estructura íntima, lo que es la microanatomía, su estructura, era desconocida. Se conocía, por ejemplo, cómo eran algunas neuronas, se conocía que había un cuerpo celular, había unas prolongaciones pequeñas y se veían fibras, axones, no prolongaciones. Pero no se conocía cuál era la relación entre las fibras, las neuronas, ni cómo eran las conexiones. Todo era una especulación, ¿no? Porque no existía un método adecuado para visualizar la célula completamente.
La asignatura de histología era una asignatura que solamente se daba en Madrid y era una asignatura del doctorado y lo daba Maestre de San Juan. Entonces Maestre de San Juan y uno de sus colaboradores le enseñaron a mi abuelo las preparaciones histológicas. Y mi abuelo rápidamente se dio cuenta que ahí estaba un poco el futuro. Con los pocos ahorros que le quedaban de su época de militar en Cuba, se compró un sencillo microscopio, que fue prácticamente el origen de su laboratorio privado. Allá por el año 1878, cuando empeñaba partida de ajedrez con mi amigo Ledesma, me acometió de pronto una hemoptisis. Qué pena ser médico y enfermo a la vez. Llegó a parecerme imposible desterrar de mi espíritu la idea angustiosa de la muerte. Una muerte poética y romántica que nunca acababa de llegar. En el balneario de Panticosa, al pie de los Pirineos, comencé a reaccionar algo contra mi desaliento. Reconocí, lleno de amargura, que el disparatado romanticismo adquirido con algunas de las lecturas de mi adolescencia me había envenenado. La afabilidad de los tuberculosos acabó por avergonzarme. Sobreponiéndose autocráticamente a mis pulmones, mi cerebro decretó que todo era aprensión injustificada e hice vida absolutamente normal. Mis pulmones refunfuñaban algo y mi corazón se obstinaba en latir más de la cuenta, pero yo juré no hacerles caso. Allá ellos. Y me entregué al dibujo, a la fotografía, a la conversación y al paseo, como si tuviera ante mí un programa de vida y de acción inacabable. Grandes médicos son el sol, el aire, el silencio y el arte. De regreso del balneario pasé por Jaca y me instalé con mi hermana en el monasterio de San Juan de la Peña. Lo apacible y pintoresco del lugar, una alimentación suculenta, excursiones fotográficas a los alrededores, acabaron por traerme, con la seguridad del vivir, el vigor del cuerpo y la serenidad del espíritu. Héteme, pues, reintegrado al cauce de la existencia, con sus inquietudes y batallas. Aún no era tiempo. De vuelta de un paseo por Torrero, en Zaragoza, encontré cierta tarde a una joven de apariencia modesta, acompañada de su madre. Me atrajeron sin duda la dulzura y suavidad de sus facciones, la esbeltez de su talle, sus grandes ojos verdes encuadrados de largas pestañas y la frondosidad de sus cabellos. Seguí a la gentil desconocida, hice averiguaciones y entablé relaciones con ella. Tiempo después me casé, a pesar de los fatídicos presagios de mi padre y mis amigos. Se casaron en la iglesia de San Pablo de Zaragoza y prácticamente no asistió nada más que su hermano Pedro a la boda. Aquella boda fue mal vista por los padres de Cajal y también por sus amigos, porque pensaban que, hombre, si esta persona todavía no tenía prácticamente un buen empleo, pues el matrimonio le va a ir fatal. Y todos se equivocaron, porque al poco tiempo ganó posiciones a catedrático de Valencia, hizo su primer trabajo de investigación sobre la inflamación en el cartílago y en el mesenterio. En fin, creo que el matrimonio le fue muy provechoso. No hubo dinero para perifollos, teatros, coches y veraneos, pero sí para libros, revistas y objetos de laboratorio. Durante mis primeros años de profesor, solo la insuperable abnegación de mi esposa hizo posibles mis trabajos científicos. Por algo, cierta dama de mucho talento solía decir: la mitad de Cajal es su mujer. Cuando a finales de 1886 me disponía a trasladarme a Valencia, mi familia había aumentado con 2 hijos y estaba a punto de nacerme otro. Estando Cajal en Valencia, se produce un hecho de enorme trascendencia, y es que se declara una epidemia de cólera en toda la costa levantina, y Cajal pues es requerido a trabajar para tratar de descubrir la etiología de la enfermedad y sobre todo si hay algún tipo de remedio. Mi abuelo logró observar cómo, empleando gérmenes muertos del cólera, se podía producir inmunidad, se podía producir una vacuna, lo que llamamos vacuna química, no a partir de gérmenes vivos como era la vacuna que propugnaba Ferran.
Y esto él lo publicó en una monografía un año antes de que Salmon y Smith, dos bacteriólogos norteamericanos, describiesen lo mismo. Lo que ocurre es que esta monografía de mi abuelo no tuvo difusión internacional. Y como recompensa, la Diputación de Aragón le regala un microscopio Zeiss, que es uno de los últimos modelos que existía en ese momento, y eso tiene una enorme trascendencia porque coloca a Cajal en condiciones, al menos desde el punto de vista técnico, equiparables al resto de científicos o de micrógrafos europeos, y tiene acceso, mediante este regalo de la Diputación de Zaragoza, al mejor microscopio que existía prácticamente entonces en el mercado. Coincidiendo con una venida a Madrid para formar parte de un tribunal de oposiciones, visitó a Luis Simarro, un psiquiatra, pero que también tenía aficiones al estudio microscópico de la histología, ¿no? Y Luis Simarro sí que conocía un método de tinción que tenía muy bien las células nerviosas, el método de Golgi. La densidad neuronal en el cerebro es muy alta. Golgi y la mayoría de sus contemporáneos creían que las neuronas formaban una red continua, lo que se conoce como teoría reticular. Efectivamente, la densidad neuronal en el cerebro es tan alta que da la apariencia de un bosque muy tupido, de tal forma que si tiñéramos todas las neuronas sería muy difícil distinguir las partes de este bosque. Para poder ver las células nerviosas al microscopio es necesario teñirlas. Voy a explicar el proceso del método de Golgi. Partimos de un cerebro entero. Por ejemplo, un cerebro de ratón. Y lo troceamos en trozos de aproximadamente 4 milímetros. Después de cortar el cerebro en trozos, para mantener la estructura y la integridad de la célula nerviosa, se debe sumergir los cerebros en un fijador. En el método Golgi, el fijador es dicromato potásico y ácido ósmico. Lavamos rápidamente con agua destilada antes del proceso de impregnación. La impregnación en nitrato de plata es un proceso similar al que ocurre en fotografía y permite ver las neuronas en negro. Después de un día o día y medio en nitrato de plata, los bloques de cerebro tratados se encastran en parafina en unos taquitos de madera para que luego puedan ser cortados en láminas extremadamente finas. El bloque encastrado en parafina se coloca en el microtomo de deslizamiento. Hay que poner alcohol en todas las superficies y se corta. Estos cortes tan finos se tienen que deshidratar en alcohol y luego aclarar en unos aceites esenciales. Y por último se montan con unas resinas y ya finalmente se pueden ver al microscopio. Él rápidamente se dio cuenta que ahí estaba la clave en ese método y cuando volvió a Valencia empezó a aplicarlo para el estudio del tejido nervioso. Lo que pasa es que también coincidió ya con su traslado a Barcelona. Y en Barcelona fue cuando empezó a estudiar de firme el tejido nervioso con el método de Golgi y a partir de ahí surgieron sus grandes descubrimientos. 1888, mi año cumbre, mi año de fortuna. Surgieron al fin aquellos descubrimientos interesantes, ansiosamente esperados y apetecidos. Cajal lo modifica cambiando una serie de variables y hace del método Golgi un método analítico de primera magnitud. Por primera vez fue posible la visualización de la célula nerviosa con todas sus partes, es decir, con las dendritas, el soma, el cuerpo, y el axón. Se da cuenta que el sistema nervioso no está integrado por un continuo, no constituye una red difusa como proponía Golgi o Gerlach, sino que el sistema nervioso está integrado por unidades discretas, por células aisladas que entran en contacto unas con otras pero no forman un continuo. Mi abuelo fue el primero que aplicó el hipnotismo para amortiguar los dolores del parto. Y esto lo aplicó en su propia esposa. 2 de sus últimos hijos nacieron bajo la hipnosis.
Los hijos de la carne no ahogaron a los hijos del espíritu. Cada monografía publicada aportaba con las nobles satisfacciones del ánimo el pan material de la existencia. Que esto es algo inaudito en la historia de la ciencia, que Cajal trabajaba en su propia casa. Él se pagaba los reactivos, los libros, él trabajaba en su domicilio particular tenía su pequeño laboratorio, y de ahí salieron estas grandes investigaciones. Mi tarea comenzaba a las 9 de la mañana y solía prolongarse hasta cerca de la medianoche. Y lo más curioso es que el trabajo me causaba placer. Era una embriaguez deliciosa, un encanto irresistible. Las imágenes microscópicas, lo que era la fotografía, existía, pero era muy dificultosa, era tremendamente aparatoso y consumía mucho tiempo además, y la calidad era bastante regular. Pues lo que hacía Cajal, y como otros científicos, era dibujar. Cajal observó que un gran número de neuronas tenían sus dendritas cubiertas por pequeñas espinas y propuso que eran elementos clave en los contactos entre neuronas y en los procesos de aprendizaje y memoria. Curiosamente, Golgi creía que las espinas eran elementos no reales, sino que eran pequeños depósitos de sales de plata adheridos a las dendritas durante el proceso de tinción de las neuronas. Quedaba por explicar qué dirección sigue la corriente nerviosa. Hasta entonces realmente se ignoraba. Entonces él, deduciendo de sus dibujos histológicos, determinó que probablemente la corriente o el impulso nervioso pasaba de los axones a las dendritas, de las dendritas al cuerpo de la célula y salía por el axón. Cajal era un visionario. Él vio cosas que no se podían probar en su época. Pero resultó que su visión de futuro, su percepción y su entendimiento fueron de tal manera que todo lo que propuso, todas sus hipótesis, han resultado ser correctas, y por eso se le tiene en tan gran consideración. Tuvieron que pasar más de 50 años para que las ideas de Cajal se confirmaran gracias a la introducción del microscopio electrónico. Aquí estamos viendo una imagen real de un contacto entre el axón de una neurona y una dendrita de otra neurona. Este contacto se denomina actualmente sinapsis. Efectivamente, se demostró que la corriente llegaba a la célula por las dendritas, pasaba por el cuerpo o soma y salía por el axón. Este acaba en un botón que, al recibir el impulso nervioso, libera neurotransmisores. Y esta información química pasa por el espacio hasta la dendrita de otra neurona, que recibe dicha información para transformarla en un nuevo impulso nervioso. Y así sucesivamente el proceso se repite de neurona a neurona. La neurociencia moderna nació en España por la lucha de ese hombre, Cajal. Porque en el momento en el que Cajal tuvo sus primeros resultados, la resistencia de la comunidad científica europea y mundial fue muy grande. Entonces, ¿qué hizo Cajal? Creó su propia revista para publicar sus resultados, y a partir de entonces, los grandes neurocientíficos alemanes, ingleses, franceses, tuvieron que aprender español para entender lo que aquel loco genial español quería decir. Él costea y crea la revista trimestral de histología, hace 60 ejemplares de cada número de esta revista, y lo que hace es enviarlos de manera gratuita, obviamente, a los colegas europeos. Cajal escribe a Golgi diciéndole que piensa asistir a Berlín, que tiene unos magníficos resultados que son absolutamente inequívocos, y que le gustaría a la vuelta del Congreso de Berlín pasar por Pavía para mostrarle los resultados. G. Junten, que era otro científico muy conocido que estaba en aquel momento histórico en el Congreso, comenta que los estudios de Cajal, que casi nadie los leía, y producía un poco como de risa, ¿no? Porque decía pues que era uno como un lunático, ¿no? Y que no le hacía ni caso a nadie. Un día
se acercó a Kelliker y cogiéndole el brazo le llevó a ver el microscopio, ¿no? Que fue así literalmente porque no le hacían ni caso, y fue cuando Kelliker vio esas preparaciones, Cajal le comentó lo que él observaba, o sea, sus interpretaciones, y fue cuando Kelliker se quedó tan impresionado con esas cosas nuevas y que dijo, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Kelliker, que era el patriarca en aquel momento de la histología europea, se queda sorprendido, al igual que el resto de colegas, admiten los trabajos de Cajal y se comprometen a tratar de reproducirlos con su nueva técnica. Ahí se produce la consagración a nivel internacional de Cajal, con el reconocimiento de todos los grandes neurohistólogos que asisten al Congreso de Berlín. A partir de ahí ya sus trabajos, sus publicaciones ya se publicaban en alemán, eran ya conocidas y empezó a crecer su fama. Y es cuando empezó a ser invitado a diferentes lugares. En Pavía no tuve el gusto de encontrar al ilustre profesor Camilo Golgi. Doy por seguro que de haberle presentado mis preparaciones y haberle rendido al mismo tiempo mis sentimientos de admiración, hubiéranse evitado para el futuro polémicas y equívocos enfadosos. Una de las conferencias más importantes que dio después de aquello fue la Cronian Lecture en Londres, y en esa conferencia mostró sus hallazgos sobre los pequeños mamíferos, ¿no? Sobre todo de rata, de ratón, conejo, de estructuras tan complejas como la corteza cerebral, ¿no? Observando una estructura tan enormemente compleja y tan difícil de estudiar, Cajal empezó a trazar intuitivamente los primeros circuitos corticales, mediante flechas que indicaban el flujo de las corrientes nerviosas. Estos estudios sobre circuitos fueron continuados y enriquecidos por su discípulo Laurent Denot y más adelante por Hubel y Wiesel, ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1981. Actualmente estamos usando un nuevo método que no estaba disponible en la época de Cajal, que consiste en grabar la actividad de una única célula nerviosa, la actividad eléctrica. Como saben, las células nerviosas se comunican entre sí a través de señales eléctricas. Y hoy en día se puede uno conectar y escuchar como en una línea telefónica para escuchar lo que se dicen las unas a las otras. En el proyecto Blue Brain, el primer paso consiste en estudiar lo que llamamos la columna neocortical, que en un roedor se compone de alrededor de 10.000 neuronas. En los humanos hay alrededor de 100.000 neuronas dentro de cada columna, y un humano tiene alrededor de 1 millón de estas columnas. Así que pensamos en la columna neocortical como en un chip omnipotente. Es como un chip de ordenador que se usa y que se puede conectar en cualquier sitio y puede realizar multitud de funciones. En este autorretrato familiar figuran conmigo mi hermano Pedro, investigador, mis hermanas Jorja y Pabla, la más inteligente de todos nosotros, y mi madre, que, por desgracia, no llegó a disfrutar de mis éxitos y reconocimientos. Entonces, para darse idea de la forma distinta en la que se apreciaba la labor de Cajal, basta referir que Cajal escribe a Kelliker diciéndole que tiene que hacer oposiciones a Madrid, y Kelliker le contesta: ¿quién es capaz de juzgarle a usted? Un académico, Cajal no da el nombre, de viaje por Centro Europa se encuentra con Virchow, con el gran Rudolf Virchow, y Virchow le pregunta en qué está trabajando Cajal en este momento. El académico no sabe responder porque no conoce a Cajal. Sale de la situación como puede, pero regresa a España, a Madrid, lo comunica a la academia y propone que Cajal debe ser nombrado lo más antes posible académico. El discurso de entrada tiene gran éxito y eso hace que el doctor Yuria, 2 años más tarde, decida reeditar el discurso ya en forma de libro. En reglas y consejos de investigación científica es una serie de normas, pues eso, ya lo dice la palabra, consejos que daba mi abuelo para todo el investigador joven.
La conclusión principal es que no basta con ser inteligente o brillante para hacer ciencia. La ciencia también se hace con pasión. Nadie mejor que Cajal se dedicó a ello en su propia vida. Es el ejemplo de que la pasión mueve montañas. No basta examinar, hay que contemplar. Impregnemos de emoción y simpatía las cosas observadas. Hagámoslas nuestras, tanto por el corazón como por la inteligencia. Solo así nos entregarán su secreto. Con respecto al dibujo, el acto de copiar disciplina y robustecer la atención obliga a recorrer la totalidad del fenómeno estudiado y evita, por tanto, que se nos escapen detalles frecuentemente inadvertidos en la observación ordinaria. Esta posibilidad le hubiera encantado a Ramón y Cajal. La neurona es muy compleja y en realidad se necesita un ordenador muy potente para simular el comportamiento de una sola neurona. Por lo tanto, si queremos simular y crear un modelo de 10.000 neuronas, necesitamos 10.000 ordenadores. Así que por ello nos asociamos con IBM y contamos con el superordenador Blue Gene, en el que podemos introducir una neurona en cada procesador y después dejamos que los procesadores en el ordenador se comuniquen entre ellos como lo harían las neuronas en el cerebro. Para el proyecto Blue Brain contamos con artistas, arquitectos, ingenieros informáticos, especialistas en neurología, contamos con equipo médico, muchísima gente haciendo lo que Ramón y Cajal hacía en su pupitre él solo con un lápiz. ...1898, año de la funesta guerra con los Estados Unidos. Guerra preparada por la codicia de nuestros industriales exportadores, la rapacidad de nuestros empleados ultramarinos y el orgullo y cerril egoísmo de nuestros políticos. Una nación rica y poderosa, gracias a su ciencia y laboriosidad, nos ha rendido casi sin combatir. Una vez más la ciencia, creadora de riqueza y de fuerza, se ha vengado de los que la desconocen y menosprecian. Allá por junio de 1899 llegó a mis manos una cortés invitación de la Universidad de Clark, en Worcester, para dar varias conferencias. A pesar de la guerra reciente entre nuestros países, acepté tan comprometida misión. Comprobé que los yanquis no se contentan con aprender del forastero, desean además ser juzgados por él. ¿Tendría usted la bondad de señalar las medidas encaminadas a perfeccionar la obra de nuestra universidad?, me preguntaban. En el año 1900, en el Congreso Internacional de Medicina, se celebraba en París, le dieron el premio Moscú. Y hubo una campaña de prensa indicando que a Cajal se le debía de ayudar, que él lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en su casa, pagando eso con su propio dinero, y entonces es cuando el gobierno le creó un laboratorio. Y ahí surgió el primer centro oficial para hacer investigación pagado íntegramente por el gobierno. Y luego le pusieron un sueldo muy bueno y él dijo que de ninguna manera, que España no podía pagar esos sueldos y él mismo se rebajó el sueldo. Preguntado Cajal por qué de esa actitud, pues responde por dos razones muy sencillas. En primer lugar, porque no aspiro a nadar en la opulencia, y en segundo lugar, porque cada peseta que yo recibo para mi sueldo o para mis investigaciones, veo en esa peseta la faz del campesino sudoroso que está labrando en el campo. Y él consideró que llegaba el momento de hacer una escuela, porque hasta entonces prácticamente había trabajado en solitario. Y ahí surgió ya la Escuela Histológica Española, que ha sido la escuela científica más importante que hemos tenido por sus aportaciones y por los años que duró.
Era un centro donde gente se dedicaba a trabajar y había de todas tendencias políticas, porque precisamente muchos años después, cuando vino la tragedia de la Guerra Civil, pues algunos se tuvieron que exiliar por ideas izquierdistas, otros fueron incluso asesinados por sus ideas de derecha, etc. Quiero con esto decir que había gente de cualquier ideología política, pero allí no se hablaba de eso, allí se dedicaba a trabajar. El sistema nervioso se compone de sistema nervioso central, es decir, el formado por cerebro, cerebelo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que enerva todo el cuerpo, piel, tejidos, órganos, etc. Reina el ser humano sobre la naturaleza por la excelencia arquitectónica de su cerebro. Y es en la corteza cerebral donde se albergan las capacidades que nos distinguen de otros animales, como el lenguaje, la capacidad de abstracción, el arte de inventar. Como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Su obra científica más importante, su obra escrita, es el libro que se denomina Textura del sistema nervioso del hombre y sus vertebrados. Es una obra de 3 volúmenes que recogía 15 años de investigación histológica y está considerada como la obra más completa que se ha escrito jamás sobre la anatomía microscópica del sistema nervioso. Cuando mis estudiantes completan sus estudios de doctorado, se les hace entrega, como regalo, de estos 2 volúmenes de Cajal, porque creo que son muy importantes para su trabajo en el futuro. Yo considero que es el equivalente al Quijote en la ciencia. Otro de los galardones que recibe Cajal y que no podemos dejar de mencionar es la medalla Helmholtz. Fue un galardón al que Cajal tuvo mayor estima que el propio premio Nobel. Hay que considerar que el premio Helmholtz se concedía cada 2 años al científico que hubiese hecho la aportación de mayor relieve en cualquier campo de las ciencias en Europa. Cajal estuvo siempre nominado desde el año 1 hasta el año 6 como candidato a recibir el premio Nobel de Fisiología o Medicina. En el año 6 ya no hay duda de que el premio Nobel debe ser para Cajal y la discusión se plantea fundamentalmente en términos de si el premio Nobel debe ser solo para Cajal o si lo debe compartir con Golgi. El premio Nobel prodújome un sentimiento de contrariedad y casi de pavor. Tentado estuve de rechazar el premio por inmerecido, antirreglamentario y sobre todo por peligrosísimo para mi salud física y mental. La ceremonia de entrega de los premios tiene lugar el lunes 10 de octubre de 1906 en la Real Academia de Música y esa tarde, a las 7:30 de la tarde, el rey de Suecia se entrega de los galardones tanto a Cajal como a Golgi. Fue la primera vez que se compartió un premio Nobel en Fisiología o Medicina y, como dice Cajal, fue una paradoja porque realmente lo que se premiaba era a 2 personas no solamente de un carácter absolutamente distinto, sino 2 personas que defendían puntos de vista científicos completamente antagónicos. Cajal dice es como si el premio Nobel se hubiera dado a 2 hermanos siameses unidos por la espalda. Aparte de las magníficas fiestas oficiales, debemos mencionar otras atenciones y finezas con que el cultísimo pueblo sueco procuró amenizar nuestra estada en Estocolmo. Por ejemplo, la función de gala en el Teatro de la Ópera, el paseo por la bahía o la gira por el interesante parque zoológico donde se admira cierta colección de viviendas rústicas con las ingeniosas labores caseras a que, durante los larguísimos inviernos norteños, se entrega la familia del campesino. A la mañana siguiente, a mediodía, el martes 11 de diciembre, es cuando tiene lugar la intervención de Golgi.
Golgi, sorprendentemente, comienza su discurso pues más o menos diciendo: puede sorprenderles a ustedes que yo haya elegido el tema de la neurona para mi discurso, porque, aunque reconociendo que es una teoría que se basa en mis propias técnicas, nadie duda que es una teoría que hoy día prácticamente está en desuso y nadie cree. Cajal, con el resto de asistentes, pues tiene que soportar toda la disertación de Golgi, en donde hace un repaso de su labor, pero siempre atacando de manera frontal a la teoría neuronal que ha propuesto Cajal. Cajal interviene al día siguiente y, para sorpresa de Golgi, Cajal transforma su discurso en un homenaje realmente al resto de sus colegas. Cajal habla sobre la neurona y conexiones de la neurona y defiende lógicamente la teoría neuronal, pero realmente el discurso de Cajal en la ceremonia Nobel es un homenaje al resto de sus colegas europeos, empezando por Golgi, como un reconocimiento a la tarea realizada por todos ellos. Pero no hay ninguna palabra en contra de Camillo Golgi en los trabajos de Cajal. Golgi murió 20 años más tarde, pero seguía sin creer que Cajal estuviera en lo cierto. Cuando se le dio el premio Nobel, empezó a ser un personaje ya popular y conocido por los poderes políticos, se le ofreció la posibilidad de ser ministro de Instrucción Pública, lo que llamaríamos ministro de Educación. Él estuvo pensándoselo y al final dijo que no, porque eso iba a representar probablemente abandonar sus estudios de laboratorio. Gracias a Cajal, los fotógrafos españoles van a conseguir pues determinadas cosas que hasta el momento eran impensables, como por ejemplo la autoría de las imágenes, que se concede nada más y nada menos que en el año 1911. Conseguir que los autores tengan el respaldo de la firma de su obra fue bastante difícil, pero teniendo a Cajal como presidente de honor en la Sociedad de Fotógrafos de Madrid y además con todos los trabajos de investigación y escribiendo sobre la fotografía en color y siendo un pionero, todo ese esfuerzo de los fotógrafos se va a ver recompensado con este personaje detrás. La fotografía de los colores es el libro que sirvió de referencia para todos los fotógrafos que estaban practicando la foto en ese momento. Pero además, este libro tiene gran interés por el prólogo, por la introducción, porque es donde Cajal revela que para él la fotografía es un principio vital. Es el libro de referencia no superado en España. El libro de la fotografía en los colores no ha sido superado por ningún investigador español. La estereoscopía es un efecto que consiste en llegar a una tercera dimensión por superposición de dos placas negativas. De ahí que hayamos visto muchas fotografías que tienen doble cristal o doble negativo. El conseguir el efecto tridimensional es un tema de gran interés para Cajal por sus trabajos de investigación científica. Entonces, el hecho de mirar con los dos ojos sobre un aparato que se va a llamar también estereóscopo, de forma que al hacer esa visión consigamos la magia de obtener una imagen tridimensional donde todo aparece en relieve, con primeros planos, primeros términos y últimos términos o planos generales, esto hace que Cajal tome un interés excepcional hacia ese tema. Comenzó a interesarse por los estudios de las alteraciones que pueden ocurrir, por ejemplo, tras un accidente, cuando se secciona un nervio, cuando hay un golpe, un traumatismo cerebral y una parte del cerebro degenera, muere. ¿Qué capacidad, qué es lo que hace que se pueda recuperar o no recuperar? Estos estudios empezaron hacia 1913, 1914, habían empezado unos años antes, mejor dicho, aplicando su método de tinción de la plata reducida. Y así comenzó otra nueva gran etapa de su vida investigadora, que es los estudios sobre la degeneración y regeneración, que dieron lugar
a muchísimos trabajos de un impacto inmenso en su época y actualmente, y que fueron resumidos en otra obra clásica que se llama La degeneración y regeneración del sistema nervioso, y que es considerada como otra Biblia de la neurociencia actual. Aquí Cajal llegó a conclusiones muy importantes y que actualmente se están estudiando, ¿no? Y es que el sistema nervioso central, por ejemplo la médula espinal, la corteza cerebral, las neuronas una vez que mueren ya no se regeneran, no se reproducen otra vez, y que cuando se corta un axón del cerebro, ese axón ya no se regenera tampoco. O sea, hay una dificultad enorme en la regeneración del sistema nervioso. Porque es sabido que cuando hay una herida en el cerebro o en la médula espinal, las posibilidades de regeneración son mínimas. Pero él pudo demostrar que bajo ciertas circunstancias, experimentales, claro, sí que existe cierta posibilidad de regeneración. Estos estudios que hoy se llaman de neuroplasticidad son de gran importancia. Mientras Clara aprende a tocar el violín, su cerebro está cambiando. Según Cajal, cualquier proceso de aprendizaje y memoria conlleva un cambio en la estructura de las neuronas. Con la práctica constante de una actividad determinada, aumentarán las prolongaciones neuronales, es decir, sus dendritas con sus espinas, y así, paulatinamente, irá aumentando el número de conexiones y la capacidad de aprendizaje. Esto se traduce, por ejemplo, en el perfeccionamiento de la coordinación motora y el desarrollo de la memoria. Es lo que Cajal denominaba gimnasia cerebral. Insisto en la importancia del cerebro como base de nuestra humanidad. Cuando nacemos, el cerebro es todavía inmaduro y los circuitos corticales se están formando. En ese momento es fundamental la influencia del medio ambiente social en el que se desarrolla. Hace falta un medio ambiente intelectual adecuado para crear un cerebro mejor y luego poder ser más libres, ser capaces de tener nuestros propios pensamientos de una forma lógica e independiente, sin estar dirigidos. Desarrollar con la práctica nuestra plasticidad cerebral de manera que cualquier cerebro pueda conseguir, con una educación adecuada, ser mejor y más útil para la sociedad. Él siempre, un pensamiento suyo que es muy conocido, que dice que es tremendo, que es lo que sentía él, que en España los ríos que se pierden en el mar y los talentos que se pierden en la ignorancia. Digno de mención, sin ningún género de dudas, es la creación de la Junta para Ampliación de Estudios. La Junta para Ampliación de Estudios se crea en el año 1907 bajo la presidencia de Ramón y Cajal, y con José Castillejo como secretario, y la Junta hace un papel fundamental en el regeneracionismo del nivel cultural español. La Junta se crea fundamentalmente como plataforma, como organismo para becar a los estudiantes y profesores más destacados españoles, para becarlos al extranjero, porque tengan contacto con los mejores laboratorios de Europa, de manera que a la vuelta a España puedan plasmar y puedan volcar todos sus conocimientos en su propio país. La Junta también crea toda una serie de laboratorios, no solo ya de biología, sino de física, de química, de distintas disciplinas, y alrededor de la Junta se crean toda una serie de instituciones de tipo cultural que promueven el resurgimiento cultural de España. Sobre todo, lo que se crea es una conciencia de recuperar, de rescatar todos los valores que se habían perdido en cuanto a lo que es la cultura, lo que es el patriotismo, lo que es el sentimiento por conocer más,
y eso Cajal ejerció un papel fundamental, un papel prioritario en todo el relanzamiento cultural de España. Es decir, Cajal no lo podemos confinar solamente a su labor histológica, sino que sirvió de ejemplo para todo el regeneracionismo cultural de aquella época. Otro aspecto fundamental de Cajal es su labor como profesor, como catedrático, que ejerció tanto en Valencia como en Barcelona y finalmente en Madrid, donde pasó más de la mitad de su vida. Y se ha dicho que era una carga que llevaba con una cierta resignación, porque realmente a él lo que le interesaba era la investigación del laboratorio. En la terraza tenía él un telescopio, que también le gustaba mucho mirar las estrellas, porque le gustaba lo mismo el mundo microscópico que el universo. Nuestras hormigas de Madrid invernan los meses de diciembre, enero y febrero. En el Canalillo, donde hay 3 nidos seguidos de Bárbara, no aparecieron hormigas en uno hasta el 9 de abril. En los otros, nada. Estaba escribiendo un libro que se titulaba Solos ante el misterio, porque también le interesaba lo sobrenatural, las cosas, porque él creía en un ser supremo que había hecho, porque decía que las maravillas del universo no se podían haber hecho sin una mente creadora. Lo que pasa es que no era una persona religiosa. Él tenía esa curiosidad que le decía, y se planteaba el porqué de las cosas, que es algo que no nos planteamos los demás, ¿no? Los demás mortales. Él se planteaba el porqué de las cosas y quería saberlo, y si no se conocía necesitaba investigarlo. Aunque ya estaba en sus últimos meses, estaba ya muy debilitado físicamente, su cerebro estaba intacto. Y poco tiempo antes de fallecer, en 1934, pues escribió El mundo visto a los 80 años, que es como suele ser su obra literaria, es una obra muy original, porque va reflejando cómo habían evolucionado el arte, cómo había evolucionado el automovilismo, la aviación, la sociedad en general. Es una obra realmente interesante, ¿no? Como el resto de su obra literaria, porque Cuentos de vacaciones, con sus novelas de ciencia ficción, pues también es una versión muy original. Salas de café, como él refleja muchos pensamientos filosóficos, incluso todo lo que se charlaba en el café. Y muchos otros libros que demuestran que la ciencia no solo se hace en el laboratorio. La ciencia también se hace hablando de ciencia, hablando de la vida, porque los científicos son niños que continúan jugando el resto de sus vidas, y es necesario que esto que nosotros hacemos sea diseminado por toda la sociedad, y eso Cajal lo hizo muy bien. Como él tenía la mente totalmente lúcida hasta el día de su muerte, él iba apuntando en una pequeña libreta de esas que tiene pastas de hule negro, iba apuntando la sintomatología que iba presentando, ¿no? Él sabe que el final ya está muy próximo y prácticamente hay escrituras en este sentido hasta el día de su muerte. Troquemos los desfallecimientos enervadores en viril alegría, en ansia de robustez, de juventud y de renovación. Huyamos del pesimismo como de un virus mortal. Quien espera morir, acaba por morir, y al contrario, quien espera la vida, crea la vida. Seamos pues optimistas, porque solo la alegría y serenidad se sienten fuertes y trabajan y esperan.